Habilis verbo. Toma solo lo que necesites y deja la tierra como la encontraste. Arapaho. Hoy converso con Watibili Baez, indigenista, protector de la cultura como la conocemos taína, entre tantas otras culturas y conocimientos que a su manera también protege. Es un hombre reconocido en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, México, en tantos otros países, incluyendo donde estamos nosotros. Es un hombre grande, un hombre que tiene mucho que decir, un hombre que lleva más de 30 años llevando su lucha. Mi nombre es José Greco Montalvo y esto es Abris Verbum. Es que aquí se siente una vibra que tú no sientes en otro lado. Es real. ¿Me entiendes? Y es algo que te llena. Tú te sientes en paz, te sientes en familia aquí. Es real, mucha gente no, sinceramente no es la primera persona que viene y me comenta eso, dice que es que tiene algo aquí. Por alguna razón que sienten una paz y una energía, una cosa bien Increíble. tremenda. ¿Cuándo fue la primera vez que tú viniste aquí después de adulto? Después de adulto. Ah, después de adulto. Después de adulto. Wow. Setenta, 72. 70, entre 70 y 72. Wow. Después de adulto. Y ya tú Porque, conocías todo esto de la cultura como la conoces ahora o te criaron en eso, ¿no? fíjate, no, básicamente yo sabía, o sea, yo me identificaba con indígenas porque mi mamá decía, ustedes son indios, ¿no? Son una familia de indios aquí de Utuado y nos conocíamos como indios. Pero no, yo aprendí demasiado muchas cosas o confirmé muchas cosas, vamos a ponerlo así, ¿no? Ujú. De práctica, cosas que hacíamos en la familia y todo eso. Sí, porque eso es, yo me casé en el 70, 71, 72, a los 18 años, Ujú. y eso vine para acá, ya, o sea, siéndote dice la edad mía de adulto, Ujú. porque anteriormente había venido, imagínate, siempre venía, sí, siempre venía aquí. ¿Tú eres de cerca de aquí? De la parte de atrás, Quiere decir que tú naciste aquí. fíjate, te vas a asombrar, no nací aquí. Ujú. ¿Dónde naciste? Ok. Mi papá se conocen, mi papá era de aquí, nació allá, mi papá nació allá atrás, detrás de aquí. Ajá. Pero mi papá tuvo una situación con los papás y él se fue a los 11 años de acá del campo, de la Oh, casa. jovencito. Y te lo voy a narrar, es bien cortito, pero te lo voy a narrar. Seguro. O sea, el abuelo vivía con la segunda esposa de él. Ujú. Él era un nene que tenía 11 años. Mi abuelo era el capataz de una hacienda, la hacienda más grande de aquí. Ajá. Era el capataz. Y entonces era un hombre, como capataz al fin, era bien mujeriego. Sí, Sí, tenía un era. montón He escuchado mucho de eso. sí, tenía montones de mujeres y pues entonces él vivía con la segunda esposa, que era mi abuela, que la conocí como abuela también, abuela Marina, y le estaba criando los nenes de la primera esposa que había muerto. Ujú. Entonces mi papá era uno de los más grandes, eran 4 antes que él, pero él tenía 11 añitos. Eh, Mi abuela, abuela Marina, pues ese nene le ayudaba en todo en la casa, el que le ayudaba a ser ese nene, no mi papá. Y bueno, me dice que él dice que cuando ella fumaba, Ajá. le decía, Miro, préndeme un cigarrillo, él le prendía a esa edad a ella. Ajá. La cosa es que había un conflicto de celos entre la abuela mía y el viejo, y entonces lo vio, el viejo mío lo vio, y Ah. se lo dijo a la madrastra. Ajá. Wow. El abuelo le dio tanto coraje que le dio una pela y lo trepó en un árbol de guabá. Un árbol de guabá. Ajá. Un gancho así, lo cogió, lo guindó por aquí y le pegó fuego en la pierna.
así. Le Wow. pegó fuego, que lo quería quemar por traidor. Y entonces la madrastra salió corriendo. Y formó un revolú con él, lo empujó y fue, y buscó un cuchillo, un machete, y lo cortó lo Wow. protegió. No, ¿cómo le va a hacer eso a mí? Lo protegió. Y el viejo mío se salió corriendo y se fue para el monte, un nene. Esa noche el viejo, pasaron 2 o 3 días, y para aquel tiempo, estoy hablando de para el 20, 30, para allá, no sé. Venía una guagua de San Juan a comprar café y cosas, ¿no? Ajá. Y entonces la llenaban, una pico de esas viejas, la llenaban de sacos de cosas. Y mi papá junto a otro amiguito, por la noche, por la madrugada vinieron, movieron los sacos y se pusieron de polizón ahí. Oh, wow. Para irse. Y se fueron. Wow. Se lo llevaron para San Juan. Y entonces lo llevaron a Cagua, al barrio Caña Dulce o algo así. Un barrio se llama así. Barrio Caña. A una hacienda también a trabajar. Y empezó a trabajar con los caballos y eso ahí. Y el viejo mío se crió allá. La cosa es que el viejo mío, cuando tenía 18 años, se fue a trabajar de lavando platos en la 18 en Santurce. Ajá. Y ahí, lo que llaman el barrio El Fanguito, Ajá. ahí él vivía. Y mi mamá, los abuelos de ella se la habían llevado por un tiempo para ese mismo sitio que era de Coamo. Y mi papá la conoció ahí. Y se casaron ahí. Ahí empezó la historia. Sí, se casaron ahí, pero cuando ella está embarazada de mí, vivían aquí, Ajá. con los abuelos, ¿no? Pero mi mamá estaba casi pariéndose. Y el abuelo, y el viejo mío, se fue a pasear para San Juan. Ok. Allá se enteró la vieja que allá se había buscado otra muchacha y estaba viviendo con otra muchacha. ¿Y no volvió? No, mi mamá. Pero Cuando- tu viejo no volvió. no, mi mamá se fue para allá. Ajá. Se fue tras de él. Y estaba pariendo. Y entonces Nasco, en ese, se llamaba el Callejón Bolívar, en el Fanguito, Nasco ahí por casualidad, con comadrona, porque ella estaba pariendo. Y por eso nací allá. Oh, wow. Fue toda una coincidencia. Una coincidencia, sí. Brutal. Y después entonces vienen para acá otra vez. Pero después el viejo se fue otra vez. Al fin el viejo se fue otra vez para San Juan a vivir por completo. Porque eso era lo que él estaba buscando. Sí, vivir en el entiendo. Sí, supongo que él tenía que seguir su camino. Era el camino que él estaba buscando. Exactamente. Que era lo que me estabas hablando ayer. La cuestión de que todo cae. Por ejemplo, lo que está pasando en la violencia del mundo ahora mismo. Sí, Y sí. todo eso, todo va a volver a caer a su sitio. Exactamente. Pero toda la vida vine casi abuelos, los abuelos siempre Sí. venían. Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la primera mentira que tú te acuerdas que tú conociste cuando se trataba de los indígenas de nosotros? ¿O fue la misma que yo? Pues yo estoy asombrado, la cuestión de taíno. Taíno, la cuestión de taíno. ¿Por qué le decían taíno? Esa fue para mí la primera mentira, tú me lo aclaraste. Pues fíjate, como tú dices, porque recuérdate, cuando yo voy y le pregunto a los abuelos, porque es que yo no sabía que era eso, no la conocía. Yo desde nene sabía, porque pues le decían los indios, ¿entiendes, no? Te voy a narrar otra historia que te va a encantar. Seguro. Desde que yo tenía 6, 7 años, mi mamá decía, tú sabes, somos una familia indígena, tu papá, tu abuela, una mujer, me decía que abuela era pues una india chiquita, pequeña, con el pelo negro, trigueña, bien trigueña, con ojos verdes, por supuesto, Ajá, pero bien india, la conocían como india, ¿no? ajá. Y ella siempre me hablaba de eso, entonces ella me dice que cuando yo vivía en ese callejón, allá en San Juan, el viejo vivía aquí y ellos vivían allá. Y un día cuando ella ve al viejo, ella me dice, cuando yo conocí a tu papá, y yo vi ese indio, dije, diablo, qué hombre tan bello. Yo vi ese indio, me quedé impresionada con ese hombre tan bello, porque era un indio bien lindo, me decía ella. Ajá. Así me dijo. Eso yo lo he dado en conferencia Ajá. a nivel internacional, increíble. Porque eso es una cosa que me acuerdo, me Sí. van a decir que conocí ese indio tan bello, me volví loca por él. Escucha, ella tenía 13 años, Ajá. el viejo tenía 20. Oh, en ese tiempo era así. Tú sabes, era una cosa increíble, ¿no? Y ella dice que se volvió loca por ese indio, una cosa tremenda. Después conocí a mi abuelo, aunque dice que los indios eran pequeños, pero mi abuelo medía 6 pies. Ajá. Pero abuela no medía 5.
Exacto, qué cosa. Y casi todos los muchachos salieron de 5'4", 5'3", por ahí nunca fueron, ¿entiendes? Yo creo que uno mide como 6 pies o algo así. Y más o menos que tú sepas, ¿sabías si los taínos tenían alguna estatura promedio? Bueno, lo que dice, recuerda el Estado, el Departamento de Educación, que los taínos eran bajitos, Sí, pues ¿entiendes? Pero mi realidad, es que tú has acabado de convertirte en mi departamento de educación. mi Porque todo tío, lo que me han dicho a mí son mentiras yo, hasta yo ahora. tengo un tío que me gustaría que lo entrevistara. Ajá. Tiene 78, yo no sé, casi 80 años. Mide 6'2", 6'3". Tú lo ves, parece que vino de México, una cosa increíble. Brutal. Tiene el pelo blanco, pero es un indio, le llaman el negro indio. Y él me cuenta historias porque tú no te imaginas, ¿no? Y es un indio, pero tiene 6 pies. Brutal. Y muchos de mis tíos tienen 6 pies. ¿Sabes que yo no? Habíamos chiquitos y grandes. No, pues mira, yo he notado que en esta cuestión de la historia, cada vez que se habla de los taínos, por decirle como me le Sí, sí, decían a no. mí, porque ahora sé que eso es un disparate, Sí, pero ese término se usa. pero por llamarle con el término como le llaman ahora, el término taíno, por alguna razón, siempre que se habla de los taínos, despectivamente, eran chiquitos, eran vagos, no servían para trabajar. ¿Por qué? Eso escondiendo la verdad, en mi opinión. Sí, seguro. Decían que, de hecho, dice que por eso, de hecho, hay un dato que sale en las crónicas, que los taínos, cuando trabajaban con los europeos, o sea, cuando trabajaban con los haciendas, ellos se levantaban a las 6 de la mañana y ya después de las 12 no querían trabajar más. Ajá. Ellos después de las 12 se iban para el río. Porque esa era la forma de vida que ellos llevaban. Ellos trabajaban toda la mañana, se iban para el río y se iban a la hamaca. O se iban a beber pitorro, ¿sabes? Se iban a fiestar ellos. En serio, eso es lo que hacían. Y los europeos decían, eso aparece en las datas, Ajá. de que ellos eran así, que trabajaban por la mañana, ¿entiendes? Pero era como una tradición de ellos, ¿no? Sí. Después se metían a las hamacas y estaban en los bohíos, o les gustaba mucho pescar, irse a pescar, ¿entiendes? ¿No? Guábara, chágara, buruquena, todo eso. ¿Tú crees que eso tenga que ver entonces con tanto que le gusta a los muchachos de los barrios de nosotros eso? Porque de donde yo vengo, esos muchachitos son locos pescando chágara, bruquena, todas esas cosas metidos por allí. De hecho, me hablan de cosas que yo no sé. A veces me río porque me dicen, Greco, hacho, están las chágaras así, bien grandes ya. Y yo, ¿qué diablo una chágara? Tú sabes que, como tú dices, en cualquier campo de Puerto Rico, o en las ciudades, después que sea campo, no, hasta la gente de los barrios le gusta ir a pegar chágara. Sí, Que en alguna área, acá en el campo le dicen chágara, chágara. pero en el área como le llaman guábara, Ajá. ¿entiendes? ¿Y es lo mismo? Sí, Cuando guábara y escuchaba los chágara. dos términos. Sí, sí, pero es lo mismo, ¿entiendes? La ¿No? guábara. Guábara y chágara, tú la has pescado. Ajá, ajá. Desde Las he nene, visto, sí. desde nene, chamaquito, yo iba a pescarla. O sea, me zambullía, se meten entre las piedras, ¿no? Y yo iba sacándola, porque había muchas. Y le iba echando en una lata, con las manos le iba agarrando la guábara, ¿entiendes? Yo cogía las Y, bruquenas así. y hay unos más pequeños que se llaman salpiche. Ajá. Y camarones y todo eso. Y entonces lo que tú llamas lo de también van a pescar buruquena. Que eso hay que hacer hoyo, tú sabes, están en la orilla, hay unos cuevas, ajá. y va uno con la pala y los Y va después sacando. Sí, yo Y eso pescaba- es bien, es igual que ir a los charcos. Sí, sí. Eso es bien de nosotros. O sea, ir a los charcos. Y es algo increíble. Charco es una palabra de la lengua maya, lo usan en todo Centroamérica y Sudamérica. Y charco es lago pequeño. Oh, what? ¿Eso significa la palabra charco? Lago pequeño. Lago pequeño. Ok, ok, ok. Wow. Es asombroso. Sí, porque nosotros venimos de allá, ¿verdad? Charco, chacho, en Puerto Rico tú sabes que eso es increíble. La gente dice, en todos los barrios, en todos los campos, está el charco el azul, el charco el redondo, El el charco mango. del mango. Y todo el mundo loco aquí al charco. ¿Cierto es? Y se meten 20, 30 personas en los charcos. Seguro, seguro, ya está. Es una, Sí. te vas a asombrar. Cuando yo era nene, 8, 10, 12 añitos, íbamos todos los muchachos del barrio o del campo. Yo nací en el campo, Ajá. me crié en el campo. Iban todo el mundo para el charco. Mira, aquí mismo, era el azul, uno que había por ahí arriba. Ajá. Y ya no íbamos llegando al charco cuando todo el mundo se estaba quitando, todo el mundo desnudo. Sí. O sea, y nadie, no había un traje de baño. Así era así, sí, en ese tiempo era así. Sí. Traje de baño. Yo me recuerdo que yo creo ni calzoncillo yo tenía. Yo tenía más que pantalones. Me quitaba y todo el mundo se tiraba. Todo el mundo rodeado ahí, tirándose desnudo en el charco. Qué Era una brutal. tradición bien increíble. Sí.
Pero Y había, todavía existe. sí, todavía existe. De hecho, hace poquito tiempo atrás, te voy a contar esto, es gracioso. Yo iba a ver un amigo en las juntas, por allá arriba por una montaña. Y paso y llamo a mi esposa y le digo, corazón, ¿sabes que yo acabo de ver? Ya se reía, digo, yo acabo de pasar por un charco donde veo como 5 o 6 muchachos y muchachas todos desnudos tirados allí en el río. Ella me dice, los tiempos han cambiado. Yo dije, no tanto, porque yo veía eso cuando era chamaquito mucho. Precisamente en Ajunta, en Limaní, Ajá, hay un charco que le llaman el Mango. seguro. Ese charco, A mi wow, esposa le encanta. va gente que tú no te imaginas, de todo Puerto Lo Rico. conocen de un montón de Y personas. frío, Sí. De hecho, he visto videos americanos de gente que ha venido a verlo. al charco del Mango. Es bien famoso. Y hay otro en Orama, en Maricao. En También. Orama, en Maricao, otro bien famoso también. Y en Yauco, Ajá. en Santa Clara, está el charco Santa Clara, con una cascada de 40 pies, la cosa más espectacular. Wow. Hay que caminar 30 minutos para bajar, pero la gente va a ese charco. Imagínate, seguro. Pero espectacularmente bello, Es ¿no? increíble. ¿Sabes qué es curioso? Tú nunca has pensado en el hecho de que dicen que Puerto Rico es pequeño. Y yo siempre le digo a las personas, si tú crees que Puerto Rico es pequeño, camínalo. Y después me dice, hay tanta cosa que ver aquí. Tanta cosa. A mí me estaban hablando que aquí en Utuado hay un pueblo abandonado por una montaña por ahí arriba. Y te vas a asombrar que también tiene diversidad geológica. Sí, O sea, hay áreas que son secas como desérticas sí, y hay áreas que son frías. sí. Yo estoy el fin de semana en Ajunta, el festival se llama el Festival del Frío. Y es bien frío. El sábado, ¿sabes cuánto bajó? Ajá, A 48. seguro. Ajunte es bien frío. Sí, Así frío de alto, pero no sí, puede Ajunte es ser. bien frío. A 48, ¿sabes lo que Sí. es eso? No, Había que seguro. estar súper abrigado. ¿Sabes qué? Yo hablaba hace un tiempo atrás con un amigo, Mm. con un muchacho que conozco que hace artesanías. Y él me estaba hablando del punto de la cuestión de cuando los europeos venían para acá. Mucha gente dice que son los españoles, pero no eran españoles nada más. Eso venía gente de un montón de lugares. Y él me hablaba de la cuestión de que la gente piensa que los taínos estaban arrodillados, llorando y asustados porque aquellos tenían un palo de fuego. Y él me dice, ¿tú te crees de verdad que eso era así? Me dice, los españoles se metían allá en las fortalezas de ellos y se quedaban metidos allá adentro porque tenían miedo a salir para acá afuera. Él me estaba hablando de eso. Eso me abrió la mente a mí. Y eso era algo que yo quería preguntarte. ¿Cómo, cómo funcionaba esa mecánica hasta donde tú sabes? Insólito, Ajá, mi papá me contaba que la historia de ellos, ¿no? Que le contaban los abuelos, ¿sabes? La tradición de abuelo por abuelo, es que un taíno, un indígena, tenía una flecha y en la flecha tenía, o sea, tenía el arco y la flecha tenía donde tenía la flecha, tenía 30, 40 flechas. Y en lo que preparaba un mosquete, ellos podían dispararte 30, 20 o 30 flechazos. flecha. ¡Pa, pa! Era Yes. más rápido en lo que preparaban el mosquete. Seguro que sí. Si piensas en la mecánica, seguro que sí. Yo lo analizaba después de porque tiene lógica. Seguro. Porque lo que le echaban al mosquete y esto y lo otro, era una rapidez increíble. Eso era un desastre. Y después tú habías empezado con un montón de lata encima. Que te metieran una flecha esa por la cara. Te iban a ver. Te la llevabas bien fea. Pues él me hablaba de eso me marcó a mí, me dejó pensando. Por ejemplo, yo pensaba en los indígenas de México. Y tú ayer que me sales hablando de estos dos caballeros increíbles, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y yo pensaba, ¿cómo sería parecido lo que ellos vivieron allá a lo que vivieron los taínos aquí? ¿O tú crees que fue distinto por ser un territorio tan grande, tan diferente, no necesariamente rodeado por agua? Bueno, te vas a asombrar, vuelvo también a las cosas de los abuelos. Ajá, Los abuelos decían que aquellas montañas, recuerda que están las montañas estas que son cársicas, ¿no? ajá. Los indígenas tenían la cosa esa de que si venía un ejército por ahí, se trepaban en las montañas y los emboscaban. Ajá. Usaban mucho las emboscadas, Sí, ¿entiendes? Los emboscaban. eran inteligentes. ¿Sabes? Eran
Bueno, Usaban técnicas de guerra. déjame decirte, primero tengo que aclarar esto. Mi papá era nacionalista, ¿sabes? Ajá. Políticamente era nacionalista y perteneció a los cadetes, a la República, Ajá, de ajá. dos periodos y lo otro. Y él siempre estaba estudiando cuántas cosas había. Y él decía que esta gente era una estrategia de guerrilla, ¿sabes? De que no se enfrentaban. Ajá. Allá en México se enfrentaban ejército con ejército, Oh, wow. ¿sabes? Eran miles Sí, y se enfrentaban. Pero era porque las tierras eran llanas, tú sabes, ¿no? por eso mismo. Y no tenían La alternativas, ¿no? topografía. Topografía. Pero aquí eran, o sea, vienen por ahí y tienen que pasar por un valle donde que los controlan son los indígenas, que usaban piedra, que usaban La cerbatana. selvate, usaban todo, te fijas, ¿no? Oh, wow. Quiere decir entonces que te daban una carga de pedra antes de que tú pestañearas. Y seguramente los arcos son un arma temible. Si tú has visto una persona que sepa usar un arco, usando un arco es un arma temible. Pues te vas a asombrar porque ya a los 13, 14 años mi papá me enseñó a hacer arco. Oh, wow, yo toda mi vida intenté hacer un arco que fuera eficiente. Me enseñó a hacer arco al extremo de que yo he hecho arco. Ya, he hecho arco. Se lo vendí 800,000 pesos. Wow. Unos arcos espectaculares. Yo hago arco. ¿Y cómo Y flecha. funciona eso? Me tengo que apuntar, ¿tú das clases de eso? Sí, aquí hemos dado talleres. Hay montones, no solamente yo, hay Y para montones de traer al hijo cosas. mío también que coja talleres de esos, son Sí, locos. mi papá me enseñó. Cuando yo era chamaquito, mi papá a los nenes, a todos los nenes, que éramos 6 o 7, nos llevaba para el monte a coger guayaba, para Ajá. hacer pastas de guayaba. Ajá, Los platos eran higueras. ajá, Se ajá. trepaba, cogía la higuera, la cortaba así, nos enseñaba, mira, hay que cortarla, marcarla, cortarla, con una cuchara o con un vidrio sacarle toda la parte de adentro, ¿no? Y después ponerla a secar. Mi papá me enseñó eso. Y entonces me enseñó cómo hacer un arco. ¿Entiendes? Me enseñó para hacerlo como para ir a pescarlo. Ajá. Ir a pescarlo o cazar, ¿entiendes? Que Nunca fuese, me habló de guerra. Y no era como para pescarlo. que fuese cazarlo, funcional. que era funcional, ¿entiendes? ¿No? Para cazar gallinas y para cazar pájaros y todo eso. Tú Como me sabes enseñó que, a hacer lo que llaman la onda, ¿no? La seguro. flecha esa, uno le dicen onda, pues dicen flecha. Ajá. Él me enseñó también eso, Y ¿entiendes? unas pedras que daba eso. Con toda la gente cazaban. Seguro. Cazaban increíble. Yo llegué a ver cuando me criaba muchachitos con una habilidad, con la onda esa, que le daban una pedra, una lata de aquí a allá. Yo no siempre fui malo para eso. Para lo de la onda yo lo bregaba con eso. Sí, Pero, ¿sabes? Yo siempre me pregunto si todas esas cosas que los padres de nosotros, los abuelos querían enseñarnos, quizás tenía que ver con que para un futuro van a ser necesarias de nuevo. Porque si tú te pintas cómo va esto, cómo va el planeta. que va, ok, aprovecho que me estás diciendo Ajá. eso. Como tú dices, nuestros padres, Ujú. todo lo hacían pensando en que, vamos a necesitar esa sabiduría eventualmente. Otra vez. Ya, la vamos a necesitar. Una de las prácticas más increíbles que yo aprendí, no lo aprendí con mi padre, lo aprendí después cuando en México lo hacían. Algo que hacen nuestros padres, escúchate esto. Ok, cuando llegan los europeos, ellos hicieron sus haciendas y entonces los que tenían buena comida eran los indígenas. Ajá. Batata, maíz, yuca, de todo, ¿no? Entonces ellos, contrario a lo que la gente dicen, ellos negociaban con los indígenas. O sea, los indígenas tenían sus poblados, los yucayeques, y ellos negociaban. Y le decían a un cacique, tú entiendes, ¿no? Ajá. Te voy a comprar 3,000 casabes, 3,000 panes de casabe. Pero ¿qué pasa? Que no querían negociar con ellos, le decían, yo negocio contigo, pero tienes que adoptar un nombre cristiano, porque el nombre tuyo lo que significa son brujerías y cosas así. Oh, wow. Entonces de ahí es que viene que una familia, los Acevedo pues eran Acevedo. Ok, si tú eres el hacendado Ajá. y yo soy el indio, entonces yo digo, pues no hay problema, ponme tu apellido, ahora yo soy, ¿entiendes? Guatibiri Acevedo, ya está, no hay problema. Oh, de ahí venía eso. Negociamos. Entonces te vendía y tú me comprabas, ¿entiendes? ¿No? Ajá. ¿Te fijas? Pero entonces, con el tiempo, empezaron entonces no solamente eso, sino a ponerle nombre. Ajá. ¿Entiendes? ¿No? Porque si no, no los aceptaban en las ciudades, no los aceptaban, ¿sabes? Como pasa en América Latina. Ay, los indios vienen para allá por el monte, para allá esos salvajes.
Sí, sí. No los aceptaban en los negocios, no los aceptaban en un sitio. Y no los aceptaban y se tenían que cristianizar con los curas y ponerse nombre. Ahora no es apellido, ahora es nombre también. Oh, wow. Entonces, escúchate esto. Venían y te ponían Enrique. Ajá. Como le viene a Enriquito. Enrique, ok. Pero ¿qué pasa? Que el papá te ponía Enrique, pero no te decía Enrique. Te ponía un apodo. También. Sí. Y te llamaba Quique. Ajá, de ahí viene todo eso. Te llama Quique, ¿verdad? Pero resulta que Quique significa gran espíritu, porque la palabra Quique es indígena. Y ellos no lo sabían. Y los europeos no lo sabían. Es más, te voy a decir algo. Hay una cosa, una práctica que hacían los jíbaros antes. Ajá. No me recuerdo cómo es que se llama, pero era chitú, ¿te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, le decían jeringonza. Jeringonza. ¿Tú sabes lo que es jeringonza? Ajá, explícame. Eso se lo inventaron los indígenas para hablar entre ellos, para que el español no lo entendiera. Oh, Chitú, my chitá, God. chitá, chieto, ¿entiendes? Sí. Y el español lo oye, y ¿por qué carajo tú estás hablando ahí, entiendes? ¿No? Pero te está hablando en tu lengua, en su lengua, y te está dando palabras. Y ellos lo hacían en español como nosotros, o lo hacían para acabar de fastidiar Ok. en jeringonza, pero en el idioma de ellos. Ok, pero empezaban con chi. Y Como chi, decir chicán, sibá, sió. exactamente. Y chi en nuestra lengua es boca, Ajá. ¿entiendes? ¡Oh! En nuestra lengua es boca, ¿sabes? Oye. ¿Entiendes, no? Oye, esos tipos eran inteligentes. Esos tipos eran inteligentes. ¿Sabes qué? Una cosa que yo quiero que tú me hables, porque yo quiero que esto quede en récord, es lo que tú me estabas contando ayer de los mayas. Porque hasta donde tengo entendido, venimos de allá, ¿verdad? Ok. Somos descendientes de allá. Déjame terminarte con este parte. Sí, por favor. Ok. Quique. Ok. Carmen Can. Ajá, Héctor. Tito. ajá. Tito, estos juntos. Otros nombres le decían Papo. Papo es pájaro en la lengua de nosotros. ¿Pero qué tú me estás diciendo a mí? Probablemente todos los Todos qué los brutal. apodos De nosotros son son indígenas, taínos. son taínos. Wow. es ¿Y una chepo? Chepo. Chepo. Pues seguro. ¿Qué significa chepo? ¿Entiendes? ¿Ah? ¿Qué significa chepo? Sí, es salud, ¿entiendes? Ah, ¿Ah? Rodeado de árboles. Papi me decía chepo. Pero es algo un chepo también. Yo no sé, él me decía así, chepo. Pues chepo es donde meten a los animales. Chepito. Un rodeado de árboles. Me decía Chepito. Pues mira, Es un apodo indígena. papi me decía Chepito, papi. Papi yo creo que es más indígena de lo que él sabe, papi. Ok. Muchas palabras que él dice, como lo que te dije ayer, la cota. ¿Cómo le dicen a los José? ¿Ah? Cheo. Cheo es este árbol. Ah, ¿Tú crees eso, no? eso está brutal. ¿Tú crees semejante cosa? Eso me parece increíble. Entonces, Mercedes, mi tía Mercedes. Nadie le decía Mercedes. Todo el mundo le decía Meche, ¿Y qué significa Meche? lagartija. ¡Ay, la lagartija Meche! La amiga mía Meche. La lagartija. ¿Tú crees semejante cosa? Te voy a decir la Meche Todos ahora. los apodos que nos ponían, Pipo, Pepe, todo es indígena. No, Wow. nos ponían obligatoriamente, recuérdate. Ajá. Esto era porque eso fue cuando en verdad tomaron el poder los europeos. Tenía que ir a la iglesia, cristianizarte, Ajá. inscribirte, todas esas cosas que había que hacerlas, y tenía que ser con nombre cristiano, porque el nombre, lo de indígena eso era cosa de brujo, Ajá. eran cosas paganas, unas cosas así, ¿entiendes? Y entonces la gente pues empezaron porque si no, no podías comprar ninguna tienda. O sea, no, si no tienes nombre, ¿cómo tú te llamas? ¿Ah? O sea, básicamente era como si los europeos llegaron, invadieron, porque eso de que descubrieron, eso yo nunca, esa es la que yo nunca he querido soportar. No, pero hay una historia real. Porque descubrieron que van a descubrir, aquí vivía gente. Pero, Déjame explicarte la historia real. por favor. Ok. A la llegada de los europeos, Ajá. cuando llegan aquí, ellos en verdad no vinieron con la intención por lo menos en Boriquén, y tanto en Boriquén como en Santo Domingo, como en Quisqueya, que dicen Santo Domingo, Ajá. pero que el nombre indígena es Quisqueya, Quisqueya. ¿no? Lo que establecen es una relación Ajá. comercial con el gobierno. Ajá. Y eso está. Cuando llega Ponce de León aquí en Puerto Rico, ¿no? Establece unas relaciones, cuando llega Colón, establece unas relaciones de intercambio
de negocio. Usted tiene montones de cosas, nosotros le vamos a vender montones de cosas. O hacían lo que llamaban trueque antes, ¿no? Ajá. El trueque, ¿no? Sí, el famoso trueque. Usted tiene maíz, tienen batata, tienen ajicito, tienen yuca, ¿entiendes? Entonces necesitaban esa comida para habituallarse los barcos y eso, y habían eso. Entonces establecen una relación de un gobierno que viene de afuera y los indígenas le dicen, pues, ok, lo primero que dicen ellos es, ok, vamos a ir a un área donde ellos hacen un asentamiento, Ajá. un asiento, ¿no? Ajá. Que era Caparra, eso fue en San Juan. Sí, sí. Y ellos se establecen ahí, pero es un asiento un área para que ellos negocien con ellos. Y hubo un acuerdo entre el cacique y ellos. Hubo un acuerdo. Entonces vienen los europeos, entraron por Aguada, por la valla, ok. Ajá. Pero después entraron por otros sitios, establecieron allá en San Juan, establecieron en Ponce, en diferentes sitios. Y ellos venían y seguían llegando. Y era una cosa de negocio. Pero cuentan los ancestros, que es una cosa de 500 años, Ajá. que entonces venía mucha gente, eran locos y delincuentes. Lo he escuchado. Y esa gente, por la noche se salían y se metían a una comunidad, ¿sabes? A un yucayeque, a un poblado, y violaban a las mujeres. O sea, empezaron a violar Ajá. los acuerdos. ¿En serio? Ok. Empezaron a violar los acuerdos, violaban mujeres, pegaron a coger terreno, aquí yo voy a construir, esto es mío y cosas así. O sea, gente pegaron a violar los acuerdos. Porque eran criminales de por sí que los utilizaban para venir en los barcos. Seguro. A mí me dijo una persona que era cuestión como de vaciar las cárceles. Llévate ese montón de gente para allá. Eso aparece hasta en la data de ellos, ¿no? Wow. Hasta en la data de ellos aparece, ¿no? Él se trajo un montón de gente que cuando le habló con la reina y con el rey, que eran dos, ¿verdad? Ajá. Sí. Cuando habló con los dos reyes, le dijeron, Sí. pues mírate, llévate toda la gente que tú quieras en esos 3 barcos por ahí para ahí. Wow. Y descubre esto y lo otro. Pero venía a negociar. Y negociaron, eso está ahí. Negociaron. Pero después rompieron los convenios algunos de ellos. Rompieron los convenios. Pero en verdad porque eran criminales de por sí. Ya Sí, eso es lo que ellos entiendo. hacían. Rompieron los convenios. Y entonces se formó una pelea. Empezaron a tener escaramuzas, tú te fijas, ¿no? Ajá. Y entonces, eso está en la historia. Y te voy a decir algo. Pero ¿qué tanto yo puedo creer de la historia? Ok, ahí que voy. Ajá. Ahí que voy. Ok. Ok. La tradición indígena es oral. Ajá. O sea, se saben muchas cosas que pasaron cientos de años porque la tradición es lo que es esto que está aquí. Exactamente. Ok. Qué belleza. Para ser un cacique, tienes que ser un sabio. Saber de agricultura, saber de geología, saber de astronomía, saber de todo. Tienes que ser un sabio. En verdad eres un sabio. ¿Entiendes? Entonces, la tradición es que el abuelo, que le llaman un tequina, ese abuelo que es un sabio y es el cacique aquí, ponían los indígenas en línea. Vamos a bailar. Se llama areito. Ajá. Vamos a bailar. Y entonces el cacique cantaba una canción. Cantaba una canción y te doy un ejemplo que la usan ahora la gente. Mataron a Lola, mataron a Lola, mataron a Lola y se la llevaron para el hospital. Esa tradición es una forma de decir algo que pasó. Ajá. Entonces los indígenas, el abuelo venía y cantaba un areito, tenía el areito de la guerra, el areito de la comida. Él se pegaba a narrar y todo el mundo pega a repetir eso, a repetirlo. Están danzando ahí, todavía lo hacemos. Ajá. Va una tequina cantando y todo el mundo repite lo que dice aquel. Wow. Como los coros de las cuestas de salsa y la plena. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué es para narrar? Para narrar, pero te quedas con eso. Porque tú ves, Bobby Capocón, mataron el negro Bembón Sí. y llegó la policía y dice toda la historia, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo mismo, eso es un areito. Wow. Y de esta manera es la forma de educar. Así se iba pasando el conocimiento de lo que pasó a las nuevas generaciones, Nuevas ¿no? generaciones. Esa es la tradición que llaman la tradición oral de un abuelito. Ajá. El abuelito que todo el mundo pega a ver chocolate por la noche y el abuelo para hacer cuentos que muchas veces habla de cosas misteriosas y mi papá lo hacía, o abuelo lo hacía, Mi abuelo. pegaba a hablar, no, porque cuando bajamos allá a la quebra, allá de lejos tú veías unas luces y veías esas Sí. cosas y de momento un caballo
un hombre se convirtió en caballo y todas esas cosas. Y Pipe abuelo me decía, Chinito, me decían Chinito, Chinito, vete allá atrás. Y Chinito no iba para allá. No, yo para allá no voy a ir, ¿sabes? Era como una cosa así misteriosa y no queríamos ir, yo no quería ir. ¿Sabes que curiosamente mi abuelo contaba dos? Nosotros teníamos que bajar para la escuela a las 5:00 de la mañana oscuro, 1 milla para coger la guagua abajo, bajando una cuesta, ¿verdad? Y mi abuelo se ponía a contar que a veces en una casa que estaba más abajo de nosotros subía un indio por una barranca, que era una aparición. Y también decía que a veces salía un caballo que corría uno de una casa a otra y uno asustado. Y papi mandaba a uno para casa de mi abuela por la noche ¿Quién iba a ir para y allá? uno asustado que no viniera el caballo. Esa es una tradición indígena. Eso es una tradición Es una indígena. tradición puramente indígena y no de nosotros. Hermoso, Es de toda hermoso. América. Nunca me lo hubiese imaginado. ¿Tú crees eso? Yo creía que era cuestión de nosotros como puertorriqueños acá después de todos esos tiempos y mira. Es una tradición indígena. Escucha lo que te voy a decir. Ajá. Como te dije, en el área había un tipo, se llamaba Oscar Lamour, Ajá. Valentín. Los papás se fueron para el 50 por allá, a los 3 o 4 años. Él se crió en Brooklyn. Cuando tuviera 18 años, pues los papás eran bien pobres y dice, me voy a ir al ejército. Y se metió al ejército. Ajá. ¿Entiendes? Y se fue para Vietnam. Cuando le dieron un pase, porque le dieron un pase, dijo, yo para allá no vuelvo. Allá esto es cosa de muerte, Ajá. yo no voy a ir. Y se fugó y se fue a México. En México tenía una relación y lo mandaron para Chiapas, Ajá. Yucatán, por allá para el Ajá. carajo viejo. Y ahí empieza él a ver a oír cómo funcionaban los indígenas. Él no sabía, porque vivía entre indígenas que no hablan español. Lo metieron allá al carajo viejo, para que no lo cogieran. Ajá. Entonces, él después decidió venir a Puerto Rico cuando se dio cuenta que era la misma cultura. Y cuando llega a Puerto Rico, en Lares, había una señora, y eso está en la historia, se llamaba Carmen Rivera Rivera. En ese momento, cuando él llega en el 70, doña Carmen tenía 127 años. Oh, wow. Entonces vivía en el barrio Pileta de Lares. Ajá. Vivía allá arriba. Y entonces todo el mundo decía, doña Carmen, es una viejita india que la familia la tienen en un bollo esos de antes, lo tenían. Porque es que estaba loca la viejita. Ajá. Era una ancianita bien chiquitita, bien ancianita. Y entonces decía, no, porque él dice, yo estoy buscando a la gente más vieja que digan que son indios. Entonces, doña Carmen, y que era, ¿entiendes? ¿No? La abuelita, esa era la viejita esa, doña Carmen Rivera Rivera. Yo conozco la familia todavía. Ajá. Él fue y le entrevista. Y le dice, no, pues esa abuela está loca. Mm. O sea, la tenía amarrada ahí en una cosa, en la jaula esa ahí, en un bohío. Y entonces él va y le dice, le dicen, ella lo que habla son como cosas de loco. ¿Entiendes? Y él fue y le escucha, y entonces cuando habla con ella, ella le dice, ¿a que tú vienes para acá? Pero ¿saben qué se lo hizo? Se lo dijo en maya yucateco. Y él dijo, me dice, ¿qué te está diciendo? Y le dijo ella, que se podía sentar en la butaca. Porque había una butaca. Butaca la inventaron los indígenas, es una palabra maya indígena. Es como un sofá, pero butaca. Ajá. ¿No? Sofá. Y lo seguimos usando. Butaca, ok. Y entonces él vino y le habló. Y habló en lengua. Cuando vio que habló eso, y ella sabe lengua, espérate, esta señora no está loca, lo que está hablando en lengua. Ajá. Y habló con ella y le preguntó, ¿sabes qué le dijo ella? Que estaba esperando. Y ella sabía. Hablando seriamente. Le dijo, no me he muerto porque te estaba esperando. Wow. Y le dijo, ¿cómo que me estaba esperando? Y dijo, según la profecía, iba a llegar un hombre como tú. El hombre era blanco, así con los ojos tuyos y todo eso. Ajá. Alto. Oscar Lamour. Ibas a llegar tú para yo, antes de morirme, decirle nuestra verdadera historia. Y él se quedó loco. La estuvo como 2 meses entrevistando. ¿Y sabes qué? La entrevistó como tú así. Oh, wow. Y él pegó a hablarle y él hablaba clarito en la lengua. Él hablaba la misma lengua que ella.
Oh, wow, qué belleza. Porque como yo te dije, cuando él fue allá, él estaba con los O celtales. sea, todo pasa por algo. Él tenía que caer ahí, él tenía que fugarse, Gua- él tenía que irse para allá. Habla con los celtales y los celtales hablaban la misma lengua de nosotros, es maya yucateco. Y él le hablaba y cedía, y pegó a hablar con ella. Y ya le contó la historia increíble. La mitología, quiénes somos, qué pasó, la guerra, que la ganaron, dónde enterraron a Güeybaná, cómo funcionaba todo se lo apuntó, se lo dio. Él lo grabó, se lo llevó al Instituto de Cultura. Ajá. El Instituto de Cultura le dijo que estaba loco, que eso no se podía hacer, que eso era un montón de cosas. Él le dio los videos. El señor se llama don Pedro Escabí. Ajá. Trabajaba para don Ricardo Alegría. Eso desapareció, nunca ha vuelto a aparecer. Lo hemos querido buscar y no de eso. Pero él se quedó con unas copias y escribió montones de libros y montones de cosas. Y el Estado nunca lo quiso reconocer. Pero la señora le dijo todo. Siempre con esa ambición de esconder todo, de esconder tantas cosas. Cuando se funda Lares, ya los españoles habían cogido casi todo el país y los indígenas ya le quedaba muy poco. Y entonces habían dos familias importantes Mm. que provenían de junte, escuchen, de junte entre españoles e indígenas. Ajá. Porque pegaron, como te dije, ¿entiendes? Ujú. A casarse. Pues resulta que cuando llegaron los españoles, el cacique era Güeybaná. En la historia llaman a Güeybaná el Viejo. Era un señor mayor. Era esposa de la cacica Inec. Eso está en la historia, o sea, aparece en los libros de historia españoles de aquí. Entonces, cuando empieza la escaramuza y la guerra y todo eso, el viejo se deprimió y se fue a la playa. Por ella creo que se deprimió, se murió y todo. Ajá. Entonces lo sucede el joven, que le llaman Agüeybaná el joven. Ajá. Eso está en la historia. Agüeybaná el joven, o le llaman el Agüeybaná el bravo. Ajá, sí lo he escuchado. Agüeybaná el bravo. ¿Era bravo de verdad? Ok, mira cómo es la cosa. En la cultura indígena del Caribe es matriarcal. ¿Qué significa? Que el linaje espiritual, el poder lo tienen las mujeres. Ajá, la Y la autoridad lo tienen las mujeres, es matriarcal. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, este cacique, Agüeybaná, era esposo de la que verdaderamente tenía el linaje y el poder. Ah, era ella, no era él. Era la señora, Inec. Ajá. Era, explicarte. El país estaba dividido en 4 clanes, los 4 clanes principales. Y ese clan principal, que era en el sur-oeste, Ajá. era el de los Banes, ¿entiendes, no? El de la serpiente lagarto. Y representaban el elemento de la luz, la energía, el fuego. Ajá. Y era el principal. Entonces, cuando el viejo muere, pues tienen que buscar a alguien que sea el líder de esa comunidad, de ese Ajá. clan. Y entonces, ella no tenía hijos, varones, ¿entiendes? No tenía hijos. Entonces, tenía una hermana que era parte del linaje, y la hermana tenía un hijo, un chamaquito, 18, 20 años. Entonces van y escogen a ese hijo para que fuera Y ese era Guaybán el joven. el huevón joven. Y te explico lo de eso, ok. Pero una pregunta antes, ¿no podían ser mujeres? Ah, ¿No podían ser mujeres los caciques? no, la cacique era ella, Ajá. pero para ser el responsable a nivel de comunicación con el portavoz, nunca eran mujeres. Ah, ok. A las mujeres la protegían, Ok. ¿entiendes, no? Sí, porque era una cultura matriarcal. Había que Era protegerla. matriarcal, ella la protegían, Sí. ¿entiendes? Entonces, recuerda, el cacique podía pelear, tenía que hacer de todo, ¿tú entiendes? Y enfrentarse a todo. Y entonces, pues, sacaron al chamaquito que era sobrino, porque era hijo de la hermana. Y la razón también te vas a asombrar, por qué las mujeres, que es más importante todavía la razón. Ok. Si yo tengo, ¿cómo decirte? En el caso mío, si fuera a través de los hombres y yo tuviera, o sea, mi mamá tiene el linaje, ¿verdad? ¿Mm? Ah, o mi mamá no tuviera el linaje, lo tuviera mi papá. Entonces, ¿cómo correría? Ok, ¿qué pasa si mi papá lo tiene, pero mi papá se acuesta con mami
Y mami viene y le pone los cuernos. Yo no tengo la sangre porque no soy hijo Ajá. de papi. Ok. Yes. Yes. Y si son de la madre, aunque le pegue los cuernos, siempre hijo de ella. El linaje está por la madre. Esa sangre no se Oh, sale. wow. Ellos lo hicieron muy brillante para mantener el linaje. Ellos decían, ok, el linaje lo va a correr la madre, Sí, porque. para mantenerlo. Pero ¿sabe por qué? El Caribe, nosotros los canes, somos matriarcales porque en, vez, en los Andes los incas adoraban el sol como lo máximo. Ajá, Nosotros adoramos la madre, la tierra. Para ajá, nosotros lo más grande es la madre, Atabey. ajá, Y entonces la mujer es mujer. O sea, ajá, ella representa la tierra, ¿no? Y el linaje viene por la madre. ajá. Y por eso que tiene que ser Eso mujer. está brutal. Está cabrón. Yeah, eso es algo salvaje. Así es, hermano. Wow. Es a través de la mujer. Y entonces, cualquier hermana, ¿entiendes? Tenía el linaje. Siempre tiene que ser hijo de mujer porque tiene el linaje, porque la mujer tiene el linaje, ¿entiendes? Pero mi hermana, si se acostaba ¿entiendes? Con otro hombre, tú te fías, ¿no? Sí. ¿Entiendes, no? Y yo mismo, si mi esposa viene, se acostaba con otro hombre y el primer hijo yo lo voy a hacer cacique, pero no puede ser cacique, pero no tiene linaje, porque se acostó con otro hombre, no pertenece a esta sangre. Wow, Eso era una manera bien inteligente de hacer las cosas. está cabrón. Y así era que ellos hacían todo, ¿no? Sabes que yo leí un cuento en la universidad el otro día que me dio mucha risa. Te lo voy a contar rápido. Este cuento habla de este fraile que llevaba como 2 años ya viviendo en la selva, en Guatemala, por allá. Entonces, no se había aprendido la selva, pero había aprendido un poquito del lenguaje eran los mayas, un poquito del lenguaje de ellos. Él se pierde y para hacerte el cuento corto, ellos lo capturan. Cuando lo capturan, eh, ellos lo miran y él saca su poquito lenguaje porque él se acordó de algo que había dicho un filósofo griego. Y él dice, ah, ok, ok. Él viene y le dice a ellos, si ustedes me matan a mí, yo voy a hacer que se oscurezca todo. Entonces, él lo que no sabía era que eran mayas, eran como tú me dijiste ayer, la inteligencia, la ciencia, la astrología, los mayas. Pues ellos lo cogen y se van a deliberar allá. Y él dice, ah, mira, están deliberando, puede que funcione. Cuando el cuento corta y el cuento aparece otra vez, está el tipo en una piedra patada arriba y hay un indígena con el corazón de él en la mano chojeando. Ajá, ¿Nos podemos retratar aquí? ¿seguro? Porque queremos retratar eso. Ok, seguro que sí, seguro que sí. Si fuera tan amable. Sí, un momentito, seguro. Sí, papá, sí, sí. Gracias. Pues básicamente, cuando el tipo abre los ojos, está el corazón de él chojeando encima de la piedra. Y entonces ellos empiezan a recitarle todos los eh, eclipses que van a ver, todos los eventos que van a ver de la luna, del sol, eran los mayas. Básicamente eran inteligentes. Pues lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Es que esta abuelita de 127 años, Ajá. en lengua maya, le narra toda esa historia que te estoy planteando. Eso yo no lo aprendí, lo aprendimos por esa señora. Es cosas, como tú dices, tú que eres un genio porque eres Increíble. autista, ok. Ajá. Son como cosas que pasan. Este tipo le pasa todo esto y tiene que entrevistar a esta señora. Y después él lo verifica. Porque entonces él va trabajó en la Smithsonian. Imagínate tú, en la Smithsonian, los expertos decían, había un amigo de él de Guatemala que quería aprender sobre la lengua, Ajá. sobre Chapa. Y Ajá. entonces le dicen, no, 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 le van a mandar para allá para México. No, pero ahí están los Ajá. zapatistas, te van a matar allá para Ah, le ve te que van a tenerle matar. miedo. ¿Sabes qué le dice el tipo? El pana mío le dice, no, pero ve y estudia toda la simbología de los taínos del Caribe, que es lo mismo, es Brutal, lo mismo. brutal, sí, sí, sí. Era básicamente como ellos entendían dónde estaban parados todo el tiempo. No, todavía yo pienso que nosotros, con toda la tecnología que tenemos y todo lo que conocemos, nosotros andamos perdidos, ¿verdad? Pero ellos no, ellos sabían dónde estaban 24 horas al día y es lo que el cuento que te conté decía.
que ellos estaban básicamente, sabían lo que él estaba diciendo, pero él pensaba que los estaba engañando con un cuento de Sócrates, de un filósofo. Pero ellos sabían todos los eclipses, todos los solsticios, todo eso. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene eso? De los mayas, ¿no? Sí, y los mayas te vas a asombrar, como yo te dije. Los mayas es de un linaje. Los mayas vienen, ok, el rey Cayapa o el cacique Cayapa que estuvo gobernando la isla de la Atlántida, el continente de la Atlántida, tuvo un montón de hijos y muchos de estos hijos se volvieron genios, Ajá, genios sabios y crearon cada uno una cultura, tú entiendes, ¿no? ajá, Y la maya lo crió, no me recuerdo el nombre ahora, pero hay un muchacho, él tiene un nombre, que fue el que crió, que maya significan los sabios, ¿no? ajá, Los chanchanes, no los sabios. Y lo creó, pero ellos vienen del Amazonas, ¿sabes? Vienen de ajá. allá. Vienen, Ecuador, se supone, te vas a asombrar. No he ido a mencionar. Sí. La primera civilización del mundo fue en Bolivia, se llama Tiwanaco. No lo había escuchado. ¿No digo Tiwanaco? No. Tiwanaco está en Bolivia. Es una ciudad de cientos de casas en piedras que pesan 10 toneladas. En Bolivia. En Bolivia. Oh, wow. En piedras súper talladas, pesan 10, 20 toneladas. Yo dicen, ¿cómo diantre ellos podían unir esas piedras? ¿Tú sabes cuántos años tienen Algo asombroso como Stonehenge y todo eso. pues, ¿tú sabes cuántos años tienen? Ajá. Más de 50 años, 50.000. Wow. Más de cinco. Más que Sumeria y todo eso. Entonces, ¿cómo ellos hacían eso? Bueno, los expertos dicen, Mm, acá, una experta que yo te puedo poner en contacto con ella. Ajá. Nosotros hemos perdido, a través del tiempo, hemos perdido. O sea, nosotros, como no necesitamos en los celulares, te pueden hacer con telepatía, nos podemos comunicarnos entre nosotros. Wow. Y con el sonido, ellos controlan el sonido y pueden levantar. Con el sonido pueden levantar O pesos. sea, que hemos perdido más de lo que hemos ganado. No, pues que no hemos ganado nada, estamos más atrasados. Seriamente. Wow. Mira, imagínate tú. Ahora, para tú saber si el nene tuyo era varón o de eso, le hacen una sonografía. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Los indígenas sabían, Ok. no es que a ver si podían, ellos planeaban que iban a tener. Y básicamente hoy día ahora eso dicen que es ciencia de alto, Ah, de alto ok, rango. yo sé. Ok, si quieres tener nenes varones, Ajá. tienes que hacerlo con luna llena. Mi abuela hablaba algo así. Su abuelo lo sabe. Sí, mi abuela hablaba Tienes algo que así. hacerlo en luna llena. Si quieres tener nena, entonces lo hacen en luna nueva, mano. Así es sencillo. No tiene que hacer, no tiene que hacer eso. Lo perdimos porque ellos no lo quitaron. Pero los viejos lo Eso fue sabían. a propósito, ¿no? Pues seguro. Seguro. Como para borrar nuestra historia, para borrar lo que somos, ¿no? ¿Verdad que sí? Cuando nacías te ponían una cosa como esta, Ajá. con muchos colorcitos. ¿Sabes cómo se llamaba eso? ¿Te recuerdas? La manito asada. Sí, que mi abuela decía que cada vez que nacía un bebé, había que ponerle una. ¿Sabes para qué era? Ajá. Para protegerlo. Protegerlo de la mala energía y la mala espíritu. Ok, ok. ¿Entiendes? Y además, ¿sabes que son bolitas? Pues ¿sabes qué es eso? Esa es el sistema solar de nosotros. Esos son Las bolitas, las pulseras y todo eso. seguro son los planetas. Ah, te ponen el sistema de planetas, te lo ponen ahí con todos los colores y te lo ponían ahí para protegerte porque es energía. Gente muy inteligente, de verdad, gente muy inteligente en serio. Energía. Ajá. Los planetas es energía. Sí. Que tiene que ver cómo funciona. Ajá. Te asombra. Es cosa que si te hablo de otra persona, este tipo está loco. Pero la galaxia se comunica entre ellos. Sí, realmente sí, realmente sí. Realmente sí, las galaxias se comunican con nosotros, sí, eso es verdad. O sea, Es eso verdad. de que el planeta, no, hay vida por todos los planetas, por donde quiera. Eso. Y había un momento en que había comunicación, que ellos podían venir y ir y compartir y todo eso. Lo que hablan los extraterrestres, eso es real, eso no es mentira. Sí, sí. Sí, yo pienso muchas veces con un universo tan grande, ¿entiendes? Algo tan grande, algo tan enorme realmente, debe realmente haber otros seres en otros planetas.
Porque si te pones a pensar, nosotros somos bien limitados, aunque pensamos que no, pero lo somos. Somos bien limitados, especialmente en la cuestión de la tecnología. Dicen, estamos bien avanzados. ¿Tú crees? Un celular se agota en un par de horas. Ah, eso, ¿Me entiendes? Un avión puede volar de aquí a allá, es verdad, llega lejos, pero llega lejos dentro de este planeta. Entonces esas cosas que se han visto que son bien extrañas y no tienen sentido para nosotros. no, pero, ¿Tú no crees que eso es de otro planeta? pero es que te vas a asombrar. Ujú. O sea, eh, nosotros en el planeta, ese avión con esa cosa atómica, no sé, todas esas cosas que tiene, Ajá, no tiene. Esa gente se mueven sin eso. ajá. ¿Serio? La Wow. tecnología es tan avanzada que ellos hacen un... Es la única Bueno, forma. imagínate, porque para tú llegar de un lugar tan lejos, porque dicen que lo más cerca que está de nosotros, el planeta más cerca es Marte, y está un par de años luz. Entonces, tú imagínate, y no los hemos visto por aquí, por el vecindario nunca, comúnmente, eso significa que vienen de más lejos, para venir de allá, ¿cómo vienen? Eso debe ser una tecnología bien asombrosa. No, eso. Aunque hay ciertas tecnologías que tenemos nosotros Que aquí, están, que a mí no me parece que sean de nosotros. que están calladas. Porque, por ejemplo, Porque, te voy a explicar el celular. ah, ¿Cómo tú me vas a decir a mí que nosotros todavía no podemos curar un cáncer, whatever, todas esas cosas supuestamente, ¿verdad? No podemos hacer un avión que llegue al otro lado del mundo en menos de 30 minutos, ¿verdad? Pero entonces tú vas a coger un celular y vas a llamar a China en menos de segundos. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. chacho, Eso es conocimiento que viene de otro lado, en mi opinión. chacho. Y lo que da pena es eso que tú dices del cáncer. Sí. El cáncer se puede curar, hay 100 formas de curarlo. Ujú. Te guardas como indígena, recuerda, estoy hablando como Seguro, indio. seguro. Desde que, desde que se estableció los dueños del mundo, los dueños del mundo, que son las élites bien grandes, Ajá. ellos tienen el control del mundo. Y todo lo que pasa, ¿entiendes? Es controlado por ellos. Que los pueblos no crezcan, que no haya más gente, todas esas cosas, ellos lo controlan. Eh, Wow. todo se puede curar, imagínate. Hay gente, bueno, mano. Hay seres humanos que... Yo te voy a decir algo que te va a asombrar. Ajá. Cuando la pandemia moría montones de gente Ajá. por los catarros, que si lo llevaban a las máquinas, montones de cosas. Yo llevé a un amigo mío que es un experto en plantas, desarrolló dos plantas nada más. Te daba el catarro ese hoy y a los 3 días ya no tenían nada. Wow. Wow. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y A sabes los la 3 gente que días no falleció tenía con nada. eso? A los 3 días no tenía nada. ¿Tú sabes cuánto? Y te puedo dar un dato que yo nunca me vacuné, mi gente no se vacunó y yo tenía un abogado. O sea, todo el que tuviera una creencia espiritual y no se tuviera vacunar, yo le firmaba Ok. el documento porque yo soy sacerdote. Oh. ¿Entienden? Un sacerdote Sí. reconocido por el Estado. Brutal, brutal. O sea, sacerdote taíno. Ajá, ajá. O sea, Sí, que el se le Estado, llaman boique, ¿verdad? sí, el Estado reconoce, o sea, y por lo menos conmigo, Ajá. reconoce que soy un pastor de los indígenas taínos Ok. y que creemos en nuestras propias creencias. Ajá. Y por supuesto, yo se lo he dicho a ellos, ¿no? Nosotros creemos en Dios como Dios que es, Y debe ¿entiendes? ser ¿No? El respetado. creador, ¿entiendes? ¿No? Sí. Y ellos, pues entonces sí lo aceptan. ¿Sabes qué? A mí me obligaron a vacunarme Me imagino. para ir a ver a mis hijas. Y tú también en el ejército también, ¿no? Sí, ya había terminado, había acabado de retirar. Sí. Pero para poder ver a mis hijas las mayores en Estados Unidos, sí, yo no me podía negar a vacunarme. Si no, no pasaba por el aeropuerto. Sí, yo lo sé. Sin vacunarme, no. Mira, O sea, eso, que nosotros vivimos una especie de dictadura. una cosa increíble. ¿Sabes? Nos obligaron a meternos en nuestro cuerpo algo que no creíamos. Y yo tengo la suerte de que yo estoy inscrito en el Departamento de Estado como un sacerdote, que llaman pastor, pero es un sacerdote indígena hace 30 o 40 años, pues entonces, o sea, yo puedo sí alegar que sí, Ajá. porque entiende. Sí. Porque mucha gente dice, no, yo soy religioso, pero no, tienes que tener, tú sabes, ya una historia. Una base. Una base, y sí, pues yo tengo pues, registrado como un pastor, Wow. ¿entiendes? Y entonces,
La cosa es que lo que te decir con eso es que sí habían formas de no tener que ir al médico y curarte. Como de cáncer, el cáncer, chacho. Chacho, tú no te Terrible. imaginas, en cáncer hay 100 formas de curarlo, mano. No, y dicen, mira, Fran Suárez, el señor dice que va a curar el cáncer, que va a sacar un libro, cómo curarlo, y resulta después que se tira a un edificio. Este, Ahora te hago una pregunta. Estamos hablando de esto del COVID, todo esto que pasó, ¿verdad? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tan cierto hasta donde tú puedes, hasta donde tu conocimiento alcanza, que es vasto? ¿Qué tan cierto es todo esto de que los taínos, por llamarle así, fueron básicamente aniquilados en gran parte por las enfermedades que traían los europeos? totalmente mentira. Oye, porque eso también es una mentira. Es una mentira. Bueno, yo te planteo. Yo estudié. Ajá. Yo fui a la universidad. Ok. Te plantean de que los catarros que trajeron ellos, todo eso era mentira. Que si la viruela, que si Todo el eso, pero catarro. es mentira. Como te dije, doña Carmen Rivera y Rivera habló en el 1511. El joven Agüeybaná, de 18 o de 20 años, decide, tenemos que hacerle la guerra. Se une con todos los comandantes, porque esta gente tenía un ejército Ajá. armado. Ya habían amasado un ejército acá. No, los indígenas tenían su propio Los ejército. indígenas, sí. ¿Entiendes, no? Y el que estaba a cargo era Urayoban. Era como el comandante jefe del ejército. Urayoban, del área por allá. Ok. ¿Qué tenían ellos? Pues tenían flechas, tenían salvatana, tenían los famosos macanas, que eso Sí. te partía la cabeza en dos cantos. Sí. Te erraba en dos. Sí. O sea, tenían, ¿entiendes? Decidieron hacerle la guerra, te fijas, ¿no? 1511, lo puedes buscar, no te estoy inventando cosas. Ellos lo tienen, el gobierno lo tiene, te lo van a decir ahí. En los libros van a decir, en el 1511 los indígenas se rebelaron y por un lado Juan Ponce de León, que representaba a la reina Ajá. Isabel, y Ajá. por un lado, en el lado oeste, Cristóbal Sotomayor, que representaba a Fernando de Aragón. Eso está en la historia. Dicen, esta gente está rebelada y le metieron fuego y hubo una guerra en el área oeste, ¿entiendes? En el Ajá. área oeste, entre los indígenas. Dicen ellos que los españoles acabaron con ellos, la mataron a todos, se acabó la guerra y en adelante se acabó todo. Los que quedaron se fueron muriendo después. Es la historia de ellos. Pero la historia de la abuelita es, escuche cómo se llama, Ajá. La guerra se llamaba del Yuc. Ajá. ¿Cómo se llama el pueblo? Yauco. Ajá. La guerra del Yucac significa la guerra por la tierra, por el territorio nacional. Es una guerra a nivel nacional, no pelita. Ajá. Le formaron la guerra y ellos los acabaron, eso lo dice la abuelita. Ganamos. Murió el cacique principal, Agüeybaná, pero se quedó al mando el segundo, Guarionés. Ajá. Y la guerra siguió. Y escúchate esto. Estos guerreros se quedaron y donde quiera que los españoles se habían metido y habían buscado mujeres, ellos iban y los atacaban. Porque ¿qué pasaba? Ellos se llevaban las mujeres y los indígenas se las quitaban. Eso cuando dicen que iban y le quitaban las mujeres. Ajá. Los famosos caribes. Los famosos caribes. Lo que iban a rescatar las mujeres. Wow. Los españoles se las llevaban, ellos iban y le quitaban las mujeres porque las querían volver a su comunidad. Y entonces ellos contaron la historia como que los tipos eran caníbales y iban a matar a los taínos y a llevarle las mujeres. Es que tú no has ido un chiste que hacen la gente, mi papá. Ajá. Y mis tíos decían, oye, pero hay un tipo vino y lloró a la chamaquita aquella. Si yo lo cojo, coño, me lo como. ¿Tú no dices esa expresión? Lo he escuchado, sí. Si lo cojo, me lo como, lo muerdo y me lo como. Y de ahí es que sale. Porque nuestra gente hasta te mordían. Wow. O sea, peleamos hasta con la boca. Y cuando peleaban contigo, tú puedes estar seguro que te iban a sacar los cantos con la boca. Se defendían. De ahí es que sale. Mira, yo me recuerdo el chamaquito. Yo lo cojo, me lo como, amor. Lo como a canto. Pero no es que comían carne, eran gente demasiado. Y de ahí salió los famosos caribes. Fueron la gente de aquí.
Sí, que eso fue que lo crearon, era una mentira, una construcción. Bueno, los caribes eran donde quiera que los españoles montaron una hacienda, iban los caribes A buscar las indígenas, a buscarlo y a atacarlo, a sacarlo para el carajo. seguro. Lo más grande que pasó en Humacao, entonces eso está en la historia. Ujú. Ellos fueron a Humacao, se juntaron todos, eso está en la historia, los nombres y todo. ¿Ah? Está cabrón eso. Sí, está duro. Mira, estaba Agüevana el joven, ¿entiendes? ¿Ah? No, en ese momento Agüevana el joven no estaba porque lo habían matado. Ajá. Estaba Guarionés, estaba Caguas, ¿ah? Estaba Baimán, ¿entiendes? Estaba Urayoán, estaba Yumac. Esos caciques se reunieron, estaba Mabodamoca y fueron, atacaron allá y acabaron con esa gente. Y eso es la historia, hasta que ellos fueron, eran unos asesinos, fueron, mataron a todos los españoles, le quitaron las mujeres, se llevaron todas las mujeres indias, se las llevaron. Y de ahí nace la cuestión de los caribes. Ellos iban a rescatarlo. Brutal. Ok, te voy a decir, ¿sabes de dónde viene Caribe? Ajá. El origen de los indígenas viene del Amazonas. Ajá. Ok. Ecuador está en el Ecuador, en el centro. Ujú. Y las montañas más altas están allí. Ajá. Ahí está el lago Titicaca, ¿sabes eso? Seguro. Ok. Ahí se crearon las primeras humanidades, salieron de las cuevas. Y salieron del río y del Amazonas y de lo que fuera. De ahí se crearon. Y a través de miles y miles de años, ¿tú entiendes? Se fueron difundiendo por Sí, se todo regaron por el se mundo. regaron. Y como te dije, habían 5 principales. Y uno eran los Cara, los Guara, los Cara, los Tai, que son los taínos, ¿entiendes, no? Los Cara son los de Caracas. Ajá. Y los Iberos eran blancos. Escúchate esto. Iberia. Que ya es hora. Sí. Iberia. Iberia. Eso lo fundaron esa gente. Los iberos fueron unos indios que salieron de allí. Y el Caribe estaba habitado por Cara, iberos y Tai. Ay, salvaje. Y de ahí venimos nosotros. Y ahí venimos nosotros. Pero Y bueno. entonces Caraibe. Ajá. Caraibero, lo acortaron los españoles, Caraibe. Para decir que eran caníbales. ¿Entiendes? No, pero no es que lo tenían que poner como los más cabrones, más malos del mundo. Tenían que llamarlo de alguna Pa- manera. Para justificarle que los mataran. Seguro que sí. Eso está cabrón, mano. No, pero pues, gracias a 1 millón hasta aquí llegamos. Wow. Porque tenemos que irnos.